Diversidad que inspira. Inclusión que transforma. Historias reales, voces que construyen. Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades. Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas. Esto es Todo Incluido. Donde las diferencias nos unen. Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez. Bueno, pues otra vez con todos ustedes, Belén, muy buenas. Hola, Agus, ¿qué tal estás? Cerramos temporada, bien, ¿y tú? Cerramos temporada, se ha pasado volandito. Pero vamos a volver, ¿no? Creo que sí. Sí, creo ahora, que sí. mi niña. Bueno, a ver qué nos dicen aquí en Radio Usal, bueno, a ver si nos quieren. Claro. Oye, por cierto, mandamos un saludito a Elena, sí, ¿no? A nuestra directora. Un saludo muy grande, un abrazo. A ver y... si ya se recupera, hombre, por favor, que la echamos de menos. Y una prontísima recuperación. Por favor. Bueno, escúchame, ¿qué te Dime. cuento? Que has estado a ver al Papa, ¿o no? Papa americano. ¿No has estado? No, a Madrid no he has podido ir. No, ni a Canarias, ni a Barcelona, ni no. Bueno, pero además de inaugurar la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, que Sí. creo que es un espectáculo, creo que es sí. una preciosidad, Uh-huh. la verdad es que dijo cosas que tienen mucho que ver con nuestro programa. Muchísimo. Yo creo que no se escucha, ¿eh? Muchísimo. Yo lo escuché un montón, cosa que no tenía tan prevista, porque es verdad que ha conectado muchísimo con las temáticas que hemos ido tratando en nuestros programas. Pues evidentemente, estando de acuerdo o no con muchos de los planteamientos que él hace, sobre todo en los temas estrictos de la religión católica, que ahí cada uno ya decide y en fin, y tiene su propio criterio y sus propias creencias, sí que es cierto que yo creo que mandó mensajes bastante sólidos respecto de la protección a la gente desfavorecida, respecto de la protección a los inmigrantes. Y a mí eso me parece positivo siempre. Lo diga quien lo diga, ¿no? Además yo creo que fue una cosa lo hizo sin cortapisas, o sea, con bastante rigor, con bastante ciencia y poniendo por delante al ser humano. Y sin pelos en la lengua, la verdad. Y sin pelos en la lengua, Uh-huh. efectivamente. Sí. Ovación cerrada, ya sabes, en el Congreso. 7 Sí. minutos estuvieron aplaudiendo su discurso. 7 minutos, lo que pasa que en el Congreso la aplauden. Luego se les olvida enseguida. Sí, no, y algunos yo creo que no lo sienten del todo, pero También, bueno, hay que hacerse la foto y quedar bien. Bueno, pero bien, yo creo que fue una visita. En ese sentido, en el ámbito del desarrollo de los derechos sociales, creo que fue positiva, y eso es importante. Hizo un par de cositas bastante novedosas. No sé si es la primera vez, a lo mejor me equivoco, que visitaba una cárcel en Cataluña. Sí. Y estuvo con los internos, conversando, Ajá. le estuvieron contando testimonios vitales y luego también la visita al muelle en Gran Sí, de Canaria. Argenín, Sí, efectivamente. fue muy potente, porque ahí, ¿recuerdas? El programa anterior versó sobre la trata de seres humanos. Ajá. Y hubo testimonios de personas que han sufrido Eso trata, es. testimonios de personas que han llegado en condiciones durísimas en esos cayucos y Eso es. en fin, sí. Correcto, además hubo testimonios, me gustó mucho la parte de que hizo en Barcelona, de la cárcel y tal. Hubo testimonios muy interesantes, testimonios muy directos y de gente, y de Arguineguín también, de gente que realmente había venido en esas condiciones que todos suponemos que venían, ¿no? Y les dejaron hablar y fue una cosa bastante productiva. Lo que no hubo, me parece a mí, no sé si hubo alguna rata nadadora, yo creo que no. Yo creo que no hubo en Canarias rata Por nadadora. poner la nota negativa, sabes que había gente que estaba muy enfadada en Montserrat, porque allí surgieron, si no estoy equivocada, las primeras denuncias por abusos sexuales en el seno de la Iglesia, y estaban muy quejosos porque no les había recibido. Así fue, sí, hubo varias asociaciones sí que se quejaron sí. Pero y bueno, eso por poner un... No, y es que es así, es que Sí. esto es un tema que la Iglesia la Iglesia y muchas otras iglesias se lo tienen que hacer mirar, ¿no? Porque realmente, en fin, se le ha hecho mucho daño a la gente. Sí. Y a edades muy tiernas, ¿no? Y te sorprendes. Yo tuve un profesor que era una maravilla de señor, de religión, y resulta que también cayó en esa trampa. En fin, la vida. Pues sí. La vida, Belén. Bueno, pues nada, Vamos al lío. Venga, Vamos seguimos allá. con nuestras noticias al punto. vamos allá. Bueno, vamos con las noticias al punto, Belén. Y lo primero que tenemos que hablar es de un doctor honoris causa. ¿Es así o no es así? A título póstumo, porque A este título señor póstumo. ya lleva enterrado muchos años, digamos siglos. Hablamos del grandísimo Francisco de Vitoria, dominico, y se está conmemorando ahora el 5º centenario de su llegada a la cátedra de Prima de Teología en el año 1526.
que fue un acontecimiento que marcó el nacimiento de la célebre Escuela de Salamanca, de la que se están celebrando esos 500 años, que fue una de las corrientes intelectuales más influyentes en la historia occidental. ¿Por qué contamos esto? No tanto porque que es un gesto muy importante que ha tenido la universidad hacia esta persona, sino por todo lo que significaron esas ideas tan innovadoras en el siglo XVI por parte de este dominico, otros muchos, y los jesuitas. Ideas que hoy en día están muy vigentes o que deberíamos tener muy en cuenta en la actualidad, ¿vale? Independientemente de todo esto, el acto simbólico, pues... consistió en un recorrido que hicieron 200 doctores de la universidad. Lo hicieron en ambos sentidos, partieron del patio de escuelas mayores hacia el convento de los dominicos y viceversa, porque ese camino de viceversa que he mencionado es el que hacía él todos los días para impartir su cátedra en el edificio de escuelas mayores de la universidad. Francisco de Vitoria, por poner un poco a la gente, bueno, es un gran conocido, ¿no? Pero para los oyentes que no lo sepan, fue un teólogo, jurista y profesor, como he dicho, de la universidad, que se formó en París e introdujo en España una renovación del pensamiento basada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Defendió una ley que tenía que fundamentarse en la razón y orientarse al bien común, en una época en que imperaba pues, el autoritarismo. Es reconocido como padre del derecho internacional, por eso digo que tronca muy bien con todo lo que contamos aquí en este programa. Pionero de los derechos humanos, renovador de la teología moral y fundador, como he dicho ya antes, de la Escuela de Salamanca. Él fue un gran defensor de los pueblos indígenas en la época de la conquista de América. De hecho, en su obra de Indis abordó el problema de esa conquista, defendió ideas muy revolucionarias para su tiempo, como son los derechos fundamentales de los indígenas, defendiendo la titularidad legítima de sus tierras y bienes, el hecho de la igualdad, del que hemos hablado tantísimo, ¿no? Los derechos por naturaleza y los derechos iguales a los de cualquier otro pueblo. También promulgó la libertad de conciencia, la conversión al cristianismo debía ser libre y voluntaria, y rechazar la fe cristiana no justificaba la guerra ni la pérdida de esos derechos. Bueno, creo que con esto podría seguir hablando mucho más de Francisco de Vitoria y todo lo que él promulgó. También temas económicos muy pioneros para la época, pero bueno, creo que con esto ya dejamos aquí una pincelada de lo que supuso ese nombramiento. O sea, es conocido como padre del derecho internacional por todas estas cuestiones que acabo de indicar, y también gran defensor de los derechos humanos, de la economía, como decíamos, dejando un legado universal importantísimo. Fue un precursor en ese sentido y fue el padre del derecho internacional, eso por así decirlo, ¿no? Sí, sí. De paso, hay que decir que luego le hicieron poco caso en muchas ocasiones, sobre todo muchos pueblos que colonizaban a troche y moche, a lo bruto, sin ningún miramiento, ¿no? Sí. De hecho, en los dominicos aquí en Salamanca, un convento que quien no lo conozca yo se lo recomiendo vivamente, es una obra preciosidad, maravillosamente, es uno de los claustros renacentistas de más importantes del mundo, en mi opinión. Y está enterrado allí. Y está enterrado allí, y además hay por todo el convento muchos textos de su inspiración. Es absolutamente recomendable. Sí. Bueno, pues ahora, si te parece bien, después de este toque intelectual necesario y, desgraciadamente, ojalá en muchos casos se le recordara y el derecho internacional se respetara como debería. Y se aplicara, eso es. Pues se aplicara, pues nos vamos a ir al fútbol porque hay mundial. Hay no mundial. sé si te has enterado también. Ay, ayer viste el partido. Bueno, ayer no, que emitimos ayer no. pero bueno. Eso ya fue el lunes. Ya pasó, el lunes, sí. Que, bueno, la cosa empezó flojilla. Pues empezó fea, flojilla, sí. bueno. Sí, pero bueno, vamos a ver si recuperamos un poco el desconsuelo. eso es para darle un poco de emoción al asunto. Claro. Bueno, yo quería hablar del Mundial, no tanto porque a mí sabes que el fútbol me interesa lo justo y necesario, pero sí por las medidas que la FIFA ha implementado en cuestión de discapacidad, que sabes que es uno de nuestros temas centrales. Totalmente. Entonces, primero, es una competición la más inclusiva de las que ha habido hasta ahora por el número de países participantes, 48 selecciones. Y también porque hay una gran oferta de recursos diseñados para que las personas con discapacidad puedan vivir una experiencia adecuada. ¿Recuerdas qué fue aquella final, Agus? ¿Tú te acuerdas mejor en Sevilla? La de la Cartuja. La de la Cartuja, Copa del Rey. Que hubo unas movidas, hay Sí. unas denuncias por el tema de la accesibilidad, fue un desastre, ¿no? Bueno, pues hay algunas iniciativas
como una de ellas, como novedad, es la retransmisión en lengua de signos de todos los partidos. Sabéis, aprovechamos para recordar que la lengua de signos no es universal. Cada idioma tiene su lengua de signos. Sí. Entonces, bueno, lo que van a hacer es transmitir en lengua de signos inglesa y lengua de signos española en función de dónde sean los partidos, sean en México o Canadá o en Estados Unidos, eso es. Entonces, bueno, lo que van a permitir es que la gente pueda recibir esa emoción del fútbol gracias a esa narración en directo y interpretando los elementos sonoros principales, no solo contar qué está pasando, sino qué está pasando en el campo, sino si la gente grita, si la gente transmitir toda esa emoción, ¿no? Por otro lado, se van a implementar otro tipo de medidas, aparte de que son los subtítulos, ¿vale? Tanto las personas sordas o con discapacidades auditivas también tienen subtítulos para seguir el contenido hablado durante los partidos a partir de pantallas de 360 grados, ¿vale? Pantallas de televisión y enlaces a las distintas aplicaciones. También va a haber un servicio está habiendo un servicio de autodescripción, ¿vale? Disponible en todos los partidos, no solo de los partidos, sino de las ceremonias de inauguración, de clausura, ¿vale? Para mejorar la experiencia de los aficionados ciegos o con visión reducida. Narraciones radiofónicas, no se van a hacer solo las retransmisiones radiofónicas habituales, sino que también describen elementos visuales importantes para ti, Agus, por ejemplo. Sí. Pues como el lenguaje corporal, las expresiones faciales de los futbolistas, la acción sobre el terreno de juego, etcétera, etcétera. También va a haber unos dispositivos ápticos que yo no tenía ni idea, ¿vale? Disponibles en esta que permiten que los aficionados ciegos o con visión reducida puedan vivir el partido en tiempo real. Porque eso no lo podrás contar tú mejor. No sé si recibís la información en tiempo real. Lo que dice aquí es que transforman las acciones del juego en señales táctiles y auditivas, de modo que cada gol, cada entrada o cada momento del encuentro lo puedes seguir perfectamente como en tiempo real desde las gradas. No conozco esto. Vale, yo pues pensé eso... que era una cosa para verla desde el áptico, que desde otro sitio, desde otro piso no se podía ver. No. Pero... Hay un chiste malo de los de Agus, no lo había pillado. Pero, hombre, es interesante. Además, pasa una cosa ahora con la radio, con las radios de aquí, con las radios nacionales. Hay una cuestión entre la publicidad, que está muy bien y es lógico, ¿no? Y que luego, en vez de contar el partido, cuentan su vida, ¿no? Entonces narran poco. Ya. Yo creo que la gente no se da cuenta, o sea, como que ahora que ir se más ve, al grano. efectivamente, tienen que ir más al grano y contar más lo que está pasando. Y me parece esta experiencia, no la conozco, no sé cómo lo hacen. Por eso lo he contado, porque me llamó la atención. Está y por fantástico. último, unas bolsas sensoriales también y salas de estimulación multisensorial. ¿Qué te parece? Madre, fantástico. Entonces, algunos aficionados al fútbol, pues personas, imagínate, con autismo, el ruido, la agitación del público pueden resultar abrumadores. Entonces, bueno, para garantizar su tranquilidad, aportan estas bolsas sensoriales que contienen auriculares con cancelación de ruido, artículos táctiles relajantes y dispositivos de comunicación. ¿Vale? Van a tener además una sala de estimulación multisensorial, todos los estadios, y que tienen un diseño especial que incluye iluminación tenue, insonoración. Vamos, que dan ganas de ir a conocer todas estas cosas. Dan ganas de ir a conocer. Yo lo que pasa es que tengo una cierta reticencia, pero bueno, sí, bueno, habría que ir. Luego habría que ver si esto es de verdad. Habría que ir, y luego, oye, las entradas están a un precio absolutamente disparatado. La más barata 300, o sea, no cosa, en fin, pero bueno, en fin. Que solo puede ir gente con recursos, da igual que tengan o no discapacidad. Efectivamente. Sí. Pero bueno, algo es algo, y esto, si son experiencias que luego trascienden a otros sitios y las copian otras ligas profesionales y otros ámbitos del fútbol y de otro deporte, pues bienvenido sea. Bueno, ¿y con qué acabamos hoy? A ver, pues nada, mira, dos cositas brevísimas. Venga. Una, el programa anterior, sabes que fue acerca de la trata de personas. Sí, señora. Bueno, hemos estado siguiendo un poco por la prensa que se ha celebrado un juicio que ha quedado visto para sentencia, precisamente contra un grupo de al menos 8 personas denunciadas que se dedicaban a la trata de personas, en este caso la explotación sexual en varios pisos en la ciudad. O sea, algo que tenemos aquí al ladito de casa, que ya contábamos en el programa, que parece que sucede en otros lugares, pero lo tenemos cerca, por desgracia. Bueno, pues simplemente estaremos pendientes de qué ocurre con esta sentencia. Y para terminar, también hemos hablado del deporte en esta temporada, deporte y discapacidad.
El langui, ¿quién no conoce al langui? Eso es. Bueno, pues el langui, sabes que en el programa que dedicamos al deporte estuvimos hablando de la bocha, ese deporte que es parecido pero no igual a la petanca. Eso es. Y que al que se ha aficionado, bueno, más que afición, el langui, de hecho, acaba de quedar campeón de España. Su aspiración es ir a los Juegos Paralímpicos del 28, creo que son. Sí, Los Ángeles. Y bueno, pues sí, Los Ángeles 28, eso es. Y nada, pues que ha quedado ahí campeón de España, que le damos la enhorabuena desde aquí. Sabes que él tiene parálisis cerebral, Lo sé. pero que además es rapero, que Sí. hoy hablaremos un poquito luego de eso De también. rap, sí, y sabes que todo lo que se propone este hombre, a pesar de esas dificultades físicas que tiene, pues va a tope. Tira para adelante. Sí, tira para adelante. Pues estupendo. Y nada, con eso terminamos porque queremos darle protagonismo hoy a la gente Venga, importante, ¿verdad? Pues Gus? vamos al lío. Venga, Al lío. vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues vamos a nuestro plato único. Hoy tenemos un plato único también. Hoy es un plato combinado, es un plato dual. Belén, como la marca aquella de platos famosa de los músicos que nos gustaban, que teníamos esos platos. Bueno, pues hoy es un plato dual en el que está con nosotros Marta Pérez. Hola, Marta. Hola, encantada. ¿Quién Muchas es Marta, gracias. Belén? Marta es la subdirectora del Centro Penitenciario de Topas. Y te topas con la realidad aquí, ¿eh? Y tenemos también a José Ramón López. Eso Hola, es. José Ramón. Muy buenas. ¿A qué se dedica José Ramón? José Ramón es el coordinador de la UTE, que después nos va a contar. No lo voy a contar yo porque lo contará mucho mejor él. Perfecto, pues hoy vamos a tener como escena principal del programa la situación en la que se desenvuelven tanto las personas que cuidan, yo prefiero decir cuidan, como las personas que no disfrutan de la libertad. En este caso son personas que vienen del Centro Penitenciario de Topas, que está muy cerquita de Salamanca, porque como se nos escucha en todo el mundo, que la gente sepa que efectivamente aquí también tenemos esta prisión. Y pues nos van a contar muchas cosas que tienen que ver con la situación y el desarrollo social y personal de muchos presos. Luego en la tertulia tendremos también con nosotros algunos que van a estar aquí. Y en este caso también pues vamos a hacerle preguntas variadas al respecto, ¿vale? ¿Me he dejado algo, Belén? No, creo que no. Vale, Dale. perfecto. Pues vamos a empezar con Marta, porque es la subdirectora del centro penitenciario y nosotros este programa lo vinculamos mucho a la discapacidad, incluso en este caso por interés personal. Yo se lo decía antes en los previos. Decía, Marta, y si yo algún día voy a la cárcel, ¿qué pasa? ¿Cómo me vais a tratar? ¿Qué vais a hacer? Pues esta es un poco la primera pregunta que te queríamos hacer, Marta. ¿En qué condiciones se desarrolla esto y qué podéis hacer? Bueno, primero vas a estar muy bien tratado, pero esperemos Gracias. que no se dé la situación. Y bueno, pues a ver, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sí que desde hace unos años ha mostrado un interés en atender todas las necesidades especiales de personas que puedan ingresar con algún tipo de discapacidad. Tenemos temas de discapacidad sensorial, intelectual, enfermedad mental. Entonces, bueno, pues sí que intentamos en cada centro penitenciario, en este caso en el de Topas, tener un protocolo para atender esas necesidades especiales. En el caso de que entre una persona que tenga algún problema, por ejemplo, de audición, nada más entrar se establece, tenemos un convenio con la Confederación Nacional de Sordos, que a través de una aplicación nos ponemos enseguida en contacto con un intérprete. En el caso de alguna persona ciega, pues tenemos, por ejemplo, las normas editadas en el sistema Braille para que también las pueda conocer. Ajá. Luego tenemos también otros tipos de recursos como deporte adaptado, que estabais hablando hace un momento de Anda. deporte Sí, qué adaptado, bien. Ajá. que tenemos gracias sobre todo pues a la colaboración de muchas ONGs, porque si no nosotros con nuestros recursos pues no llegaríamos a muchos de los problemas o dificultades que tenemos. Plena Inclusión, Enfermedad Mental de Salamanca, Cáritas, todos colaboran siempre en poder prestar pues una atención, porque tenemos internos, que aunque son una minoría, nosotros tenemos 1.300 internos al final, pero esas personas hay que darles una cobertura y que tienen que estar en las mejores ¿Qué condiciones. porcentaje dirías que tenéis de personas con discapacidad? A ver, es que así hay- muy aproximado, ¿eh? puedes- O sea, quiero decir muy general. Es difícil porque no están a veces todos diagnosticados, Ya, ujú. ¿vale? Claro. Sensorial son los menos, porque es verdad que una persona que ingresa con un tipo de discapacidad, por ejemplo, a lo mejor auditiva o visual, enseguida si podemos le
le ponemos en un régimen un poco más de flexibilidad, en tercer grado, al final unas condiciones más específicas, intelectuales, al final los que más tenemos, y muchas veces están mezclados con enfermedad mental. Entonces, enfermedad mental en la cárcel cada vez es un problema. Y eso es lo que estará importante. menos diagnosticado, me imagino, claro. Porque desde aquí quiero hacer un llamamiento a todo el mundo, a ONGs, a psiquiatras, que al final es que el centro penitenciario estamos sufragando nosotros el psiquiatra, un psiquiatra propio que nos los tendría que facilitar el sistema de salud. Es una necesidad común, no solo a vosotros, quiero decir, porque lo hemos detectado aquí en varios programas, y el problema de salud mental es muy serio, y ahí me imagino que pues igual. Sobre todo porque la gente se olvida de que la prisión al final es como una tirita, un parche que ponemos durante un cierto tiempo de personas que están alejadas en cierto modo de la realidad y a la sociedad, pero luego van a salir. Y en cuantas mejores condiciones salgan, mejor va a ser para todos. Entonces, ¿y cuánta gente además sufre las consecuencias de su propia discapacidad y por eso va a prisión también? Exacto, ¿no? Que es así, eso ocurre. No estamos buscando, evidentemente, lo saben, nos conocen perfectamente en este programa, no estamos buscando privilegios, estamos diciendo pues lo que es, ¿no? Que cubrir necesidades. Eso, es que si una persona ciega va a un sitio como Topas, donde efectivamente hay 1.300 personas, 1.300 reclusos, pues tiene que poder orientarse y tiene que poder hacer una vida digna y que se le garanticen una serie de condiciones para que pueda desenvolverse con la mayor de las autonomías y con la mayor de las normalidades, y luego evidentemente no sufrir situaciones de abuso que se pueden dar, porque pues si una persona no ve, evidentemente está sujeta, estás más expuesto, a una exposición más vulnerable, radical, más vulnerable en ese efectivamente. Pues me alegro mucho, Marta, de que esto sea así. Solo una preguntita más muy breve. Hay unidades especiales, no obstante, en los centros penitenciarios. Nosotros, por ejemplo, en Topas, que es lo que tenemos, gente con una especial dificultad o accesibilidad o de movilidad está en la enfermería, porque ahí es el único módulo donde tenemos ascensor, y luego hemos creado el módulo 10, que es el PAIEN, que también está dirigido para las personas especialmente vulnerables, y tenemos internos que son ordenanzas para un poco ayudar al resto de esos internos con una especial dificultad. Entonces, vale, perfecto. Son derechos al final, y es lo que tú dices, la prisión debe ser un paso efímero en todo caso, ojalá lo más efímero posible, ¿no? También necesario, evidentemente, no vamos a ponernos estupendos, pero sí que es verdad que se necesitan salidas, ¿no? Y lo que decías tú de los psiquiatras, por ejemplo, de los psicólogos, muchas ONGs, mundo que yo conozco bastante de cerca, se quejan de que efectivamente tienen que asumir ellos ese gasto, cuando sería un gasto que tendría que ser perfectamente público, ¿no? Claro. En fin, esto es lo que hay. Bueno, gracias, Marta. Bueno, muchas ahora gracias. Seguimos comentando, y ahora está con Juan Ramón López. Así que, Belén, ¿qué nos va a traer Juan Ramón? Pues mira, nos encantaría que nos contara qué es la UTE, porque a mí me ha dicho, soy el coordinador de la UTE, pero necesitamos que nos expliques qué es la UTE. Pues la UTE es, dentro del Centro Penitenciario de Topas, una unidad, además. En la UTE, la Unidad Terapéutica Educativa, tratamos todo tipo de adicciones, desde cocaína, heroína, alcohol y a los juegos también, que hoy en día... Hemos tenido un programa sobre ludopatía. Exactamente, pues ahí tratamos todo ese tipo de adicciones. Porque esas adicciones, claro, llevan a la gente a prisión, lógicamente. Claro. Hay gente que sí, que han llegado ahí, pues... tenemos drogadictos que están en la calle y roban para consumir. Y hay gente que no, que tienen otro tipo de problemas, pero les atendemos también en la UTE. Vale, ¿y la UTE qué hace con ellos? ¿Cuál es vuestro día a día? Cuéntanos, por favor. Pues nuestro día a día, como decía la subdirectora, dependemos mucho de las ONGs y de la gente que nos va a ayudar. También vosotros. Sí, porque aunque hay un equipo, como en cualquier otro módulo, de profesionales, tenemos un jurista, una psicóloga, tenemos un educador, una trabajadora social, que están pendientes de ellos todos los días, pues también llevan otros módulos. Y como decía, son 1.300 internos. Claro. No da tiempo para todo. Claro, mucha gente. Claro. Pues estas ONGs tienen sus programas dependiendo, pues claro, de las subvenciones que tienen y del tiempo que tienen para dedicarnos, y nosotros pues les proporcionamos un espacio para que hagan allí la terapia con ellos. ¿Y a esa unidad tienen acceso? ¿Qué reclusos tienen acceso? En teoría, todo aquel que quiera ir a la UTE. El módulo UTE es un módulo mixto.
lo primero. Ajá. Tenemos hombres y mujeres. Lo piden voluntariamente. Es el único módulo en el que van voluntarios. Firman un contrato para ellos respetar unas normas de convivencia, ¿no? Exactamente, y lo puede pedir todo el que quiera. Pero claro, solo tenemos un módulo UTE, no podemos atender. De hecho, se hizo mixto porque el porcentaje de mujeres en prisión es bajo, más pequeño, y entonces ellas no tenían acceso al tema de tratar su deshabituación. Entonces fuimos un centro piloto en hacer una UTE mixta para dar también cobertura a las mujeres que quisieran también tratar sus problemas. O sea, que habéis sido pioneros en este sentido. Y tendréis algún filtro, ¿no? Si hay mucha demanda y pocas plazas, ¿cómo filtráis a las personas para que puedan tener acceso a la unidad? En principio damos acceso a todo el mundo. Es verdad que luego, pues según su comportamiento, según sus recaídas, pues hay también expulsiones, vueltas. Claro. Y, hombre, es verdad que no pueden entrar internos que estén sancionados, o sea, con una gran cantidad de sanciones, no, porque tenemos un poco que preservar el equilibrio y la convivencia de ese módulo. Está establecido como una comunidad terapéutica al final, entonces hay que... Sí, tenéis que tener, cierta perspectiva de cumplimiento por su parte también, de compromiso, ¿no? Claro. Como dice la instrucción, lo que más prima es dedicarles un espacio en el que ellos puedan estar tranquilos, que puedan trabajar sus adicciones y que, claro, no sufran pues el estrés que hay en otros módulos. Claro, lógicamente. Pero, perdón, dale. nada, Gus, perdón. Dale. Es que tenemos tantas preguntas que nos atropellamos entre nosotros. No pasa nada. Entonces, lo que te decía del día a día, esas ONGs que participan, ¿qué tipo de actividades? O sea, quiero decir, ¿hay terapias de grupo? ¿Cómo funcionáis? ¿Qué es lo que hacéis? Sí. La UTE, lo primero que hay que decir de ella es que los internos que entran en 4 grupos diferentes, tutorizados. Cada grupo, pues un grupo lo tutoriza el educador, otro la trabajadora social, otro lo tutoriza una psicóloga y otro lo tutorizo yo, el coordinador. Ellos hacen con ese grupo un grupo de autoayuda. Ellos mismos se van ayudando unos a otros, los más antiguos a los que van entrando, y les van llevando en la dirección de estar tranquilos, lo que tienen que hacer, las limpiezas diarias. Y lo primero que le hacemos es un cuadrante con un horario. Porque mucha de la gente que entra, imaginaros, entran con una vida totalmente distorsionada, dispersa, sin horario. Desestructurada. Claro, totalmente, claro. Pues lo que tratamos es de eso, que vayan cogiendo rutinas, horarios y una vida normalizada. Y ya con eso casi nos vale, porque lo que decía la subdirectora, cuando salen a la calle tienen que estar otra vez adaptados a una vida que si tienes que ir a una entrevista de trabajo a las 9 de la mañana, tienes que estar a las 9 de la mañana, no levantarte y luego ir. Entonces, el orden, un cierto orden, claro. A mí hay una cosa que además me llama mucho la atención, y no por entrar en el tópico, pues claro, el tópico es que en las cárceles hay droga, tal. Bueno, pues imagino que como en todos los sitios, pues la gente hará de todo, lo que pueda y lo que no pueda y lo que deje de poder, y también hay gente que vive aquí de una manera muy cómoda y le estamos pagando el alquiler todos. O sea que, en fin, esto es así, ¿no? Y yo no quiero hacer demagogia, pero sí imagino que una de las situaciones con las que tenéis que luchar, tanto las juntas de tratamiento como vosotros, el equipo de trabajo social y de psicólogos y psiquiatras, es con el tema de cómo se combate la adicción allí dentro. Debe ser muy difícil, ¿no? Claro. Lo que es este tipo de situaciones de los síndromes de abstinencia y demás. Es muy difícil. Es muy difícil. Claro. Date cuenta que una adicción a cualquier tipo de sustancia, esto es para toda la vida. Claro. Es un problema para siempre. Sí. Luego, pues tienen sus épocas de estar mejor. Y muchos son poliadictos, además, claro. Exactamente, la patología dual que tenemos internos con discapacidades mentales y con pero también a medicación, o sea, claro, cuidado, porque hablamos de drogas, las que conocemos popularmente, bueno, pues hachís, cocaína, tal, pero el tema de benzodiazepinas, de cualquier tipo de medicación, cada vez se junta más, entonces... Que sí.
Y el mismo alcohol, supongo, claro, Sí, que también el alcohol. es El alcohol, terrible. como decimos en las salidas que hacemos a los institutos, es uno de los peores enemigos, porque Claro. es lo que desencadena todo Claro, el y es resto lo que está más normalizado Claro. en la Y es lo más sociedad. fácil de Claro, buscar, ¿no? Claro, sí. Pues como decías, la UTE trata de darles un espacio libres de drogas y tranquilos para que Ajá. ellos puedan empezar a trabajar, porque claro, si estás en un sitio donde tienes de todo, Ya. es más difícil. Claro. Sí, y, luego, claro. y luego prepararles, cuando empiezan a salir de permiso o a la calle, prevenirles determinadas situaciones a las que se van a enfrentar para que sepan ellos evitar ese tipo de Caer en- recaída. claro, caer en la- Porque Eso es lo difícil, claro. Claro, entonces el tutor de cada uno de los grupos sí que interviene con su grupo para poder pues prevenir. Si vas a ir al barrio donde has estado siempre consumiendo y lo que te ha llevado, pues eso evítalo en el permiso. Claro. Entonces se trata todo ese y se trabaja todo ese tipo de situaciones. Pero claro que tampoco es fácil de evitar No eso. es fácil porque a veces claro. vuelves a tu entorno, al final el entorno Claro, ¿y dónde vas a que te volver? acoge, tu familia, Claro. pues muchas veces No vas es a- un entorno claro. que ¿Y está dónde en la vas? misma... Claro, claro, Entonces, bueno, claro. pues- Es que es así, ¿no? Y tenéis más o menos hecho o calculado o aproximadamente un porcentaje de la gente que entra como consecuencia de las adicciones. Muchísimo, o sea, el tema del delito unido a cualquier tipo de adicción, porque incluso hay gente que ingresa y te dice, no, ¿estás consumes algo, tienes algún tipo de adicción? No, y luego empiezas a hablar con él, a lo mejor está bebiendo cinco cervezas al día, o sea, Claro. es que no son ni conscientes de que ellos mismos tienen un problema. Claro. Ujú. ¿Ahí se puede beber alcohol en la cárcel No, o no? no, De no. ninguna manera, ¿no? No, de ninguna Ajá, manera. Ya. ajá. Ni en los economatos, ni No. nada. No. Bien. Oye, Ramón, nos has dicho, perdona, No, dale. Es que me has mirado esos ojitos que me pones. Decía el compañero Juan Ramón que ibais por ahí a hacer publicidad a los institutos y demás. Claro. Digo publicidad en sentido campañas de sensibilización. divulgativas, ¿no? Eso De- es. Ujú. Pues sí, ¿Y salimos... eso de qué va? ¿Cómo es? Pues todos los años, ahora el boca a boca, cada vez nos llaman más institutos. Los institutos nos solicitan que saquemos a unos internos para darles una charla sobre pues, temas de adicciones. El instituto nos lo solicita, pedimos permiso a Madrid y hacemos la salida correspondiente. Y ellos a Qué gusto, bueno. porque yo lo he vivido, de hecho conozco esta iniciativa porque han ido al instituto donde yo doy clase, van con internos e internas, porque estuvo una mujer en la que estuve yo, Sí. y testifican allí, cuentan sus testimonios, y eso es llega directo pues al corazón de las personas, a la mente de las personas y de los alumnos que... Es distinto que te lo diga tu padre, tu madre, Claro. un profesor, a que te diga Efectivamente. alguien que realmente está y te está diciendo es que yo hace 5 años estaba sentado ahí y mirar cómo estoy ahora. Claro. Entonces, ¿Y esta les llega más. iniciativa cuánto tiempo hace que existe? ¿Dónde nació o cómo Pues surgió? eso lleva muchos años. Sí. Nosotros ahora, desde la pandemia para aquí, casi todos los años estamos saliendo. Cada vez más a institutos, porque lo que te digo, el boca a boca va diciendo un instituto a otro y cada vez estamos... Sí, que hay veces que ahora ya tenemos un poco que como que cortar porque no nos Ya, da, no la- nos da. Pero es verdad que después de cada charla es súper reconfortante porque nos llaman los profesores y nos dicen, es que ha habido no sé quién que ha venido y se ha venido abajo y nos ha contado que está teniendo un problema. Sí, Entonces, con sí. que llegue a alguien ya nos Doy sentimos... fe. Impresionan mucho los testimonios y por eso os decía que llegan mucho a nuestro alumnado porque hemos tenido noticia de cosas que ocurrían a raíz de estas visitas. Por lo tanto, con que haya una o dos personas que ya manifiesten sus problemas, ya nos podemos dar por satisfechos. Y para los internos, que aunque luego aunque lo anticipe un poquito, vamos a estar con Anticipa. ellos. ¿Qué supone para ellos? Quiero decir, ¿les da también subidón este tipo de actividades o qué? ¿O es agridulce o qué supone para ellos? Claro, para ellos lo primero es muy fuerte, porque están contando cosas de una vida Claro. que a nadie está orgulloso A de nadie lo le que ha importa hecho. y nadie está Claro. orgulloso. claro. ¿Entiendes? Y claro, para ellos les genera también mucha... Les remueve. Claro, le remueve Claro, a mucho nadie la le gusta conciencia. contar las cosas chungas Claro, de su pero vida, luego claro. cuando ven que los chavales están 2 horas totalmente callados, escuchándoles, que les llega, que ves como hay gente que se echa a llorar, que se siente reconocido y que dicen, pues yo me siento reconocido de lo que me estás contando, pues para ellos es muy grato. Ya, Y- esa es la recompensa, ¿no? Para ellos, me Exactamente, imagino. claro, que ven que lo que transmiten llega. Y para vosotros, ¿cuál es la recompensa? Porque es que a mí yo he coincidido tengo algún conocido funcionario y
y demás, y he trabajado en alguna prisión, y es verdad que es duro, porque hay como una mala imagen, ¿no? Como decir, estos son los represores, ¿no? ¿Cuál es vuestra... ¿cómo alimentáis vuestra alma para que la frustración no os domine? Es que esto engancha, o sea, si te gusta realmente engancha. Al que no le... A ver, yo no sería capaz, por ejemplo, de poner una inyección a alguien porque no sirvo para eso, pero a mí me gusta mi trabajo, me encanta trabajar con ellos, cada día es diferente, divertido, ves... Es verdad que te llevas muchos sinsabores muchas veces porque pues trabajamos con personas, que no estamos trabajando con un papel, pero al final, o sea, el día a día pues es reconfortante y es verdad que la mala imagen muchas veces se vende, pero se vende por el morbo, porque ojalá de una noticia que sale hay 20.000 buenas. Entonces, muchas veces yo digo, es que no estamos vendiendo realmente, entre comillas, vendiendo lo que realmente se hace dentro de prisión, solo sale lo feo. Y que tienen piscina. Exactamente. Y que tienen piscina y campo de fútbol. Exactamente. Y que viven como Dios. Eso. Y a mí me gustaría que esas personas que piensan que es la piscina, pues que se metieran allí desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana y dijeran, bueno, pues prefiero la piscina a esto. A ver, la libertad es el bien más sagrado que tenemos, es lo más importante y perderlo, pues ya pueden darte 5 piscinas que no... Así es, y son los tópicos, ¿no? A los que nos enfrentamos como siempre, las demagogias. Y hablaba de la piscina porque justamente, y con esto ya tenemos que ir terminando para dar paso a los chicos, justamente ayer, hablando con un compañero de trabajo, hablábamos de las residencias, de las personas mayores, que también hay muchísimas, ¿no? Y de que la gente no puede pagar las residencias. Y me decía que eso está muy bien, defender que haya ayudas y tal, pero me decía, es que ves, luego están los presos que tienen piscina, que tienen... Digo, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? No vamos a desfavorecer a un grupo, ¿no?, de la población para favorecer a otro. Lo que hay que favorecer es a todo el mundo, ¿no? Y es que esas cosas no llevan los años. Es una demagogia muy zafia, muy barata, porque yo creo... pero hay mucha demagogia, muchísima, porque además es que yo creo que ahí podemos, o sea, nos puede pasar a cualquiera, que es que se puede cometer un error. Se cae en lo fácil. Efectivamente, se cae en lo fácil, se cae en... Ramón, tú como terapeuta, imagino que esto lo tendrás muy claro. Yo lo primero que quería decir es que las prisiones son las grandes desconocidas de la sociedad. Absolutamente de acuerdo. A la gente muchas veces habla, lo que ven en las películas es lo que creen que pasa ahí dentro. Y eso es lo que... la fuga de Alcatraz. Se tienen que dar cuenta que no. Que ahí dentro hay grandes profesionales tratando todos los días, como dice Marta, a personas que el día de mañana tienen que salir a convivir con nosotros. ¿Y cómo queremos que salgan? Queremos que salgan bien y reinsertadas y con que puedan ser nuestros vecinos. Muchos querrían que no salieran, ¿sabes? Ese es el problema también. Claro, pero es que eso... es lo que hay. Todos, hoy por hoy, todo el mundo puede entrar en prisión. Por supuesto. Claro, porque, yo qué sé, puedes tener un accidente, puedes tener un bajón en tu vida y puedes entrar. Nosotros lo que trabajamos es para que la persona salga bien y reinsertada a la sociedad. Y hay grandes profesionales en las prisiones que están trabajando todos los días. Y me gustaría que estos programas, que os doy las gracias desde aquí, para que dais luz al trabajo que estamos haciendo en las prisiones, los funcionarios de prisión. Y como el tiempo de radio es breve, pues lo que hacemos, Agus, es que si nos dejan seguir la temporada próxima, pues ya buscamos otro huequecito porque se nos quedan muchas cosas en el tintero. Qué ánima te veo. Hoy no has tenido pesadillas en el previo del programa. Bien. Pues sí, hombre, si nos dejan, que yo espero que sí, porque estamos haciendo algo chulo y la universidad siempre se ha portado fantástico, Radio Sal. Pues así lo haremos, claro que sí, cómo no. Pues nada, muchísimas gracias. Tenemos que terminar la entrevista porque sabéis que ahora le vamos a dar paso a vuestros chicos, que nos interesa un montón y nada. Que... Ha sido un honor estar con vosotros. Cuando queráis, ya sabéis, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Belén, pues vamos a nuestra coctelera. Hoy la coctelera va a estar muy agitadita porque tenemos con nosotros a 3 personas que se llaman Enrique, Felipe e Ismael. ¿Es así o no es así? ¿Me he equivocado en los nombres o no? Correcto. Porque tú luego me riñes. Luego le riño, sí. Porque... ¿Y estos chicos qué hacen? ¿Por qué están aquí hoy? Bueno, pues estos chicos vienen del centro penitenciario de Topas y son 3 de sus internos. Ahora nos contarán por qué están aquí. Y también tenemos a Marta de Dios. Sí, no se me ha olvidado. Que es trabajadora social del centro penitenciario. Marta, buenos días. Hola, buenos días. O buenas tardes, que siempre nos liamos. Bueno, da igual. Buen tiempo. Bueno, chicos, pues ¿por quién empezamos? Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien.
Encantado de estar con Bueno, vosotros. ¿y qué te podemos preguntar a ti? ¿O qué nos puedes contar? ¿Qué Si nos queréis puedes contar directamente, Cuéntanos. eso... La tertulia es muy abierta y podéis intervenir cuando queráis. ¿Por qué estás tú en esta situación de privación de libertad? Por las drogas. ¿Pero y qué te pasó? ¿Cómo caíste? Como contamos en los institutos, contamos un poco cuándo empezamos, qué nos ha pasado a lo largo de la vida y finalmente cómo caímos presos. Ajá. Y el transcurso de estar en el centro penitenciario. Ajá. Así que si queréis empiezo con mi historia. Claro, por Venga. supuesto, adelante. Me llamo Enrique, tengo 39 años, soy de un pequeño pueblo de Zamora. Vengo de una familia humilde, no nos ha faltado nunca de nada, aunque tampoco teníamos para tirar. Ajá. Tuve una infancia feliz, normal, como cualquier otro niño del pueblo. Y cuando comencé el instituto, el primero de la ESO, ya empecé a juntarme con gente más grande que yo. Claro. Y empezamos el consumo de alcohol. Ole. Empezamos a aspirarnos ciertas clases, a ir peor en los estudios y demás y demás. En segundo de la ESO di el paso del alcohol a los porros. Incluso lo congeniaba. Ahí ya no iba bien la cosa con los estudios. Aumenté el consumo de porros. Me empecé a aislar un poco de la vida que tenía normal con los demás amigos. Y todo aquello no paró ahí. Porque a los 14 años empecé a consumir alcohol y porros a lo bestia. Mi primera raya de speed fue a los 15 años, después de estar borracho y fumado en las fiestas de un pueblo. Ya ibas sin frenos, ¿no? Exactamente. Me junté con unos mayores de mi pueblo y me dijeron que si quería que se me quitara esa borrachera, que dónde iba a esas horas de la noche, que era muy pronto, y me metí mi primera raya de speed. Jamás me imaginé que aquella sensación me iba a causar tantos problemas. Claro. Porque a raíz de ahí ya empecé a consumir todos los fines de semana. Es más, si no tenía para consumir no salía de fiesta. Como con la paga de mis padres no me llegaba para solventar ese consumo, empecé a trapichear. Empecé a mentir en casa, a llevar una vida pues poco digna de un crío. A los 19 años conocí a una chica de un pueblo de al lado, me quedaba a dormir donde su abuela para que no cogiera el coche por la noche, para que no me denunciara la guardia ni tuviera un accidente. Y empecé el consumo de cocaína, porque con el speed no dormía y con la cocaína lograba dormir y comer. Ajá. Pues a raíz de un desengaño amoroso empecé a consumir cocaína diario. Ahí empezó la peor época de mi vida. Tenía un buen trabajo, cobraba más que mi padre, aun cobrando una exageración para un crío de 20 años, porque era un niño. Me lo gastaba todo en cocaína. Al final volví a las andadas a trapichar cocaína hasta llegar a un punto de que me fueron a buscar a la puerta a casa. Debía más de lo que podía pagar. Ya. Gracias a un amigo y a mi hermana más pequeña que yo, que no me dejaron ni un segundo a solas, porque en cuanto me dejaban solo, La liabas. La liabas. conseguí salir de ese mundo tan... Horroroso. Exactamente. Con 24 años me fui a vivir a un pueblo de al lado, porque ya las mentiras en casa ya no... Sí, ya no cuadraba. Ya no, Ahí ya está. no colaban. Ya no- Ya. Y en vez de afrontar el problema que tenía y contarlo en casa, como siempre, pues mentira tras mentira, decidí irme fuera para no tener que dar explicaciones. Claro. Entonces volví a las andadas los fines de semana a salir de fiesta. Empecé otra vez a consumir speed, pastillas, MD, ketamina, que solo salía los fines de semana, pero los fines de semana míos eran de jueves a lunes. Claro. Ya. Sí. Me despidieron del trabajo, claro, por supuestamente. Claro. De cuando se acabó el paro, decidí cambiar de vida porque no era normal. Con 28 años me llamó
un amigo del mundo de los toros, que los toros ha sido siempre mi gran afición, para ir a cortar unas vacas a una ganadería, para ir practicando, que llegaba el verano y para ponerse en forma, que no tenía gente, y me llamó de mira a ver si quiere venir. Y a partir de ahí empezó la mejor época de mi vida, porque sin ayuda de nadie ni nada, simplemente de esa afición dejé de consumir y vivía para y por los toros. En aquella época pues me pasaron cosas muy bonitas, como conocer a la que es mi pareja. Estoy seguro de que si no hubiera estado como estaba de bien, no se hubiera fijado nunca en mí, porque ella no tiene nada que ver con el mundo de las drogas, ni de la noche, ni mucho menos. Con 32 años, en mi casa ahí tenemos tierras. Se iba a jubilar mi padre y yo, como siempre, había estado separado de casa, no sabía lo que era el oficio de agricultor, y decidí alquilar unas tierras para empezar a aprender el oficio, porque a mi padre le quedaban unos años para jubilarse. Como me sobraba mucho tiempo, me ofrecieron trabajar en una bodega. Pues yo acepté para encontrar más dinero, mejor. El problema es que cuando empezó la época fuerte en la agricultura, yo estaba trabajando en la bodega, y para poder trabajar en los dos sitios y no fallar ni en mi casa ni en la bodega, empecé otra vez a drogarme, para estar por el día en la bodega y por la tarde y por la noche en mis tierras. Para poder con el tema. Claro. Ahí está. A los 34 años quedó embarazada mi pareja, de lo más bonito que nos ha pasado nunca, de mi hija Celia. Y les hice una promesa que hoy en día me duele porque he fallado. No pudiste cumplir, bueno. Porque les prometí que no les iba a faltar nunca nada. Y económicamente no les falta nada, pero al día de hoy les falta un padre y una pareja para ayudar a criar a mi hija. Claro. Económicamente no va bien, pero falto yo. ¿Cuándo entraste? Entré en el 2024. ¿Y te queda? 4 años. Bueno, pronto pasan. ¿Y tu niña qué edad tiene ahora? 5 años. Un nombre precioso, Celia, ¿eh? Celia, muy bonito. Pero ya disfrutas de permisos y así, ¿o no? Sí. Bueno. O sea que voy a por el tercero. Venga, vamos ahí y no te vengas abajo nunca, que te mato, ¿eh? Bueno, pues... No sé si ha terminado, creo que le queda un... ¿Te queda algo? La última parte. Sí. Venga. Como económicamente me iba bien, me ofrecieron coger grandes cantidades para que me saliera más barato, y a mí lo único que me importaba era tener para consumir diario. Claro. Así que me daba igual. Acepté. Pues un día me llevaron un encargo más de lo que esperaba, y a los 4 días se presentó la guardia a la puerta de casa porque estaban siguiendo a la que me lo daba. Y te trincaron. Y entré preso yo, ella y lo que se lo daban a ella. Y el tapón de la botella. Ahí está. Claro. Pues mi reflexión de todo esto es que cuando me tuvieron no trapichaba ni nada, pero tarde o temprano terminamos pagando todo lo malo que hemos hecho en la vida. Claro. Me he perdido cosas como el funeral de mi abuela. He perdido buenas amistades porque me advirtieron en su día de lo que me iba a pasar y yo no quería hacer caso. No he disfrutado de mis aficiones todo lo que debería por estar colocado. He malgastado tiempo y dinero y sobre todo salud. He dejado de mentir a mi familia para mentir a mi hija, porque le he dicho que estoy trabajando fuera, no le hemos dicho que estoy en la cárcel. Ya. A mis padres les he reventado la última época de su vida, porque mi padre, después de estar jubilado, le tocó ponerse a trabajar para poder llevar las tierras para no quedarlas en campo. Mi madre hasta 1 año sin salir de casa por el qué dirán en el pueblo. Claro. Al día de hoy siguen sin salir de vermú con sus amigos ni nada, no hacen vida social. A pesar de todo eso, siguen metiéndome dinero para que no me falte de nada, a verme todos los meses a los vis-a-vis. He podido perder las tierras y todo por lo que lucharon mis padres y mis abuelos. Ajá. Aparte de todo eso, he perdido 2 cumpleaños de mi hija, 2 navidades, cosas que cuando tienes un hijo crees que le vas a estar con ellas, como enseñarla a montar en bicicleta sin patines, enseñarla a nadar. Sí, lo que hacemos, hacemos todos, claro. Exactamente.
Bueno, y poco más. Bueno, Ya está, y poco menos. Y poco menos, ¿Te parecerá hijo mío. poco, Enrique? Yo, decías lo malo, yo creo que son equivocaciones. A veces nos equivocamos y nos equivocamos muchas veces. Unas veces tiene unas consecuencias, otras veces otras. Pero todos nos equivocamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el siguiente testimonio. ¿Quién ¿Quién quiere es? ¿Quién participar quiere? ahora? Ismael, ¿no? Venga, Ismael. Vamos, Ismael. Hola, buenos días ante todo. Yo me llamo Ismael, soy de Málaga y estoy cumpliendo condena en la prisión de Topa. Y nada, a día de hoy puedo decir que lo que me ha hecho cambiar de vida es una palabra que es el miedo. ¿El miedo? Sí. Uh-huh. El conocer el miedo y en mi infancia el perderlo. Claro. Perdí el miedo muy joven y, claro, poco a poco me metí en un mundo, en una vida que al principio me llamaba la atención. He estado muchísimos años metido en ese mundo y a día de hoy puedo decir que el miedo ha sido lo que me ha hecho salir de ahí. ¿Y de qué tipo de miedo hablamos? El miedo, pues mira, en la infancia, cuando piensas joven, ¿no? Cuando yo empecé con 13, 14 años a consumir hachís, alcohol los fines de semana, pues claro, era un niño. Cuando era pequeño yo era cariñoso, a mí me gustaba mucho estar con mis hermanos, con mis amigos, tenía una infancia buena, mis padres trabajadores, con sus negocios de pescadería y claro, siempre estaban, pues la verdad, muy ocupados, ¿no? En el trabajo. Y yo al ser más pequeño, pues siempre tenía un poco más de libertad, ¿no? Hacía un poco vida en casa de mi abuela. Ajá. Y cuando empecé los primeros consumos de alcohol, si te fumo un porro... ¿A qué edad? ¿Qué edad tenías? 14 años, 13, 14. Entonces al principio lo tomo como una diversión. Es algo nuevo, ¿no? Es lo que ven los mayores. Y empieza poco a poco, como he dicho la palabra, a perder miedo. A perder miedo porque empieza a entrar en una burbuja, ¿no? Todo es risa, todo está guay. Empieza a perder los valores de la vida, ¿no? Que te enseña tu familia desde pequeño. Y ahora, gracias a Dios, lo tengo muy identificado, que ahí fue cuando yo mismo empecé a destrozarme la infancia mía y la de mi familia. Y bueno, a día de hoy, gracias a los profesionales, ¿no? que tenemos en la prisión, en el módulo donde me encuentro, es lo que me están enseñando más a gestionarme yo, a perdonarme mis errores, ¿no? De mi pasado y a tener un funcionamiento nuevo, ¿no? En la vida, tanto, Claro que sí. tanto en la prisión como el día que esté fuera en libertad. Ser una persona normal y claro, como he comentado antes, ese miedo pues te hace de meterte en un mundo, porque claro, al principio los consumos es todo una diversión, pero al cabo del año, de los 2 años, ya es una adicción. Claro. Y empieza a ser un problema. Sí, claro. es una adicción y claro, ya empiezan las faltas al instituto, los malos comportamientos en casa, faltarle respeto a mis padres, no cumplir horario. Y claro, eso en un chico joven ya con 16 años por ahí que tenía, pues la verdad empecé a tirar todo lo que tenía por la borda. No me daba cuenta porque claro, era joven. Claro, no te das cuenta. No escuchaba tampoco a nadie, pensaba ya que era mejor que nadie, que todo me iba a ir bien. Y ya dejé el instituto, dejé fútbol, cosa que me gustaba, amigos de la infancia buenos en el aspecto que amigos que estudian, amigos que llevan una vida ordenada, y empecé ya a meterme un poco en la vida que veía de las personas que consumen, ¿no? El mundo de la noche, salidas, el lujo, ¿no? Tener bastante dinero, una cosa que en la ciudad de Málaga no es una cosa, claro, muchísimo turismo y es una cosa que es una vida paralela, ¿no? Porque la gente van a disfrutar de vacaciones, pero el que vive allí no puede estar Claro, de juerga todo. toda la vida de vacaciones, ¿no? Y sí que es verdad que yo me metí en ese mundo y a día de hoy pues me arrepiento Ya. bastante. Ya. ¿Cuándo entraste? Yo entré en prisión en 2023, Ajá. esta es mi segunda condena. Ajá. Ya en 2016 tuve una condena de 5 años, hasta 2021. Ajá. Pero claro, también tenía 26 años y quise dejar la droga. En ese momento pero algo muy importante que puedo decir ahora es, ahora me estoy enfocando más en cambiar mi persona. Pues eso es importante, amigo Claro. mío. En ese momento yo decidí dejar la droga, sí, puse empeño,
pero después seguía gustándome los mismos hábitos de vida. Claro, hay que cambiar cosas en el interior. Necesitabas Claro. pasta, ¿no? Y Sí, necesitaba, temita. claro, tampoco me alejé de las amistades que tenía en esos momentos, es algo muy importante. Dejarlo todo atrás para empezar una nueva vida. Y a día de hoy sí que es verdad que no me interesa nada las amistades Anteriores. en mi ritmo Son de vida. amistades Sí. jodidas. Sí. Y por una hablar. pregunta solo de cara a las personas que nos escuchan. No hace falta matar para entrar en una prisión. No, Quiero decir no, que todos somos Sí. posibles, ¿no? Internos de una... En vuestro caso, pues supongo que siempre han sido actuaciones delictivas en torno al consumo, ¿no? Sí. Al trapicheo, a la venta de... ¿no? Sí, yo, por ejemplo, mis condenas siempre han sido por robo. Por robo. Sí, ya, claro, empecé a conocer personas más mayores que yo. Ellos llevaban un ritmo de vida claro, era joven, ya tenía 18, 19 años y si podía tener un coche de 30.000 euros y no tener uno de 5.000, pues Lo tenías, me claro. gustaba siempre el aparentar y claro, había un lema así que teníamos que no era hacer daño a las personas, pero si había que robar, se robaba. había que robar y ¿Estabas en alguna banda o algo o lo hacías por tu cuenta? la primera condena entré por banda organizada Ajá. en robo de chaleces de lujo en la Costa del Sol. Ajá. Y claro, tuvimos una investigación grande por la Guardia Civil y a día de hoy sí que es verdad que no puedo recriminar nada, ¿no? A día de hoy puedo decir que me alegro que haya personas que corten personas que hagan esas cosas. Ya. Pues mira, eso nos enorgullece también a las personas que hemos tenido en la entrevista. en la entrevista, ¿no? Porque hacen su trabajo y aquí está Marta también, que es trabajadora social. ¿Eh? ¿Te queda mucho? Me quedan 2 años de condena. Bueno, ya lo tenemos hecho. ¿Eh? Ya tenemos permisos y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues fenomenal. Muy bien, pues vamos a pasar al último testimonio. Venga, el último testimonio. Pues hola, buenos días, mi nombre es Felipe Felipe. Hola, Felipe. y Uy, encantado. el nombre y- de rey, macho. Vaya, ¿Qué pasa? Eso dicen. Hombre, por Dios. Y bueno, y yo quería dar las gracias en primer lugar a ustedes por esta invitación que nos dan. Y bueno, yo vengo a contaros un poco que mi infancia que no ha sido nada fácil, porque yo desde muy niño fui tutelado por el Servicio de Protección al Menor, Ajá. por la Junta de Castilla y León, y acabé en un centro de menores porque mis padres tenían ya un problema desde muy pequeños con la sustancia del alcohol. Ajá. Y bueno, me decidieron ir a un centro de menores donde allí conocí a personas que ya tenían, pues más mayores, un consumo grave. Y bueno, y yo los fines de semana pues iba de viernes a domingo con mis padres biológicos a Miranda de Ebro, que es donde residían. Y allí pues yo tenía normalizado el consumo y no teníamos ningún tipo de restricción, ni norma, ni educación, ni tan siquiera. Ya. Y bueno, y allí pues con 9 años empecé a consumir el cannabis. Con 9 años, ¿eh? Con 9 años, sí. Y bueno, y allí iban amigos míos de todas las edades, incluso hasta gente ya muy adulta, y consumían otro tipo de sustancias, y yo pues contemplaba siempre el consumo que ellos hacían, Ya. pero yo no llegaba a dar ese paso porque no lo veía necesario, o no creía que eso me iba a llamar la atención, ni mucho menos. Cuando llegaba el retorno al centro de menores yo me intentaba eludir y volver a donde mis padres, porque yo lo que veía normal y lo que yo quería hacer era vivir con ellos. Con la familia, claro. Claro, y para mí era mi pilar, y yo lo que veía bien era estar allí con ellos y no tener ninguna norma, ni mucho menos. Pues con 10, 11 años ya empecé a consumir cocaína. Con 10, 11 años, Sí, madre mía. Fíjate, macho. La edad de mis sobrinos. Antes que Mirates a jugar al fútbol, macho. Pues Eras de casi, Miranda. casi. Eras Aprendí de Miranda casi tú. antes, sí, nací en Miranda de Ebro. Oye, ¿y el Málaga este año qué? Ya, igual lo borramos. Esperamos el partido de vuelta. Vamos a ver, Ganar vamos a Almería. Y bueno, Sí, ya perdona. con 11 años yo consumía cocaína y pues me cogía siempre la policía para volver a casa de mis padres, al centro de menores, y siempre con problemas con la justicia. Ya sabes que eso no depende de mí cuando estás tutelado por el servicio de menores, ni mucho menos. ¿Y la eso. pasta de dónde la sacabas con esa edad? Pues robaba a la gente o engañaba, siempre engañando a todo el mundo, porque Ya. al final una vez que empiezas en ese mundillo, Sí, ya te pues vas. siempre Vas Te haces hacia un adelante. embaucador, ¿no? Tienes Siempre- que ir camelando al personal. labia y Sí. siempre engañando cómo conseguirlo, siempre buscar la manera y la facilidad de encontrarlo.
Y bueno, ya con 11 años en el centro de menores solicité una familia de acogida, porque yo ya veía que eso era muy duro para mí, que, jolín, que necesitaba un cambio en mi vida porque eso no era lo normal. Y solicité una familia de acogida y a los pocos meses, a los 3 meses o así, me la facilitaron. Y a día de hoy la suerte que tengo y les doy las gracias, vamos, no sé ni cómo darles las gracias, que a día de hoy están ahí todavía luchando por mí y su amor incondicional hacia mí. Y bueno, qué bonito eso que has dicho. Sí, señor, sí, señor. Y vamos, soy un afortunado en ello. Y pues de los 11 a los 15 años tuve una normalidad como cualquier otro niño. Fui al instituto, lo único que yo iba al instituto a hacer el bobo. A enredar. O a liar a la gente, siempre engañando o pidiendo favores o para el consumo. Y bueno, ya con 15 años me fui tropezando un poco con mis padres adoptivos. Claro. Y solicité por favor a mis padres de acogida, que les pido todo el perdón del mundo, ese daño que les causé, pues solicité volver al centro de menores. Ya. Porque yo no me veía... Vamos, no tenía claro ni quién era ni yo mismo. Claro. Y el huir hacia adelante, ¿verdad? Claro. Siempre, salir y corriendo. solicité volver hacia el centro de menores. Y ya con 17 años, pues llegaron las Navidades. Yo veía que lo que sentía era ir con mis padres de acogida, de biológicos. Y me escapé del centro de menores. Y la liaste. La lié en el centro de menores y me encontré con el cadáver de mi madre el 24 de diciembre del 2009. Madre mía. Y bueno, pues para mí eso fue un golpe durísimo, porque al final una madre pues no Eso deja de normal. serlo. Claro que sí, hombre. Y mis sentimientos hacia ella eran lo más. Para mí era mi pilar, vamos. Claro. Aunque tuviera un problema de alcohol, me encontré con ese problema. Y bueno, y siempre tuve desde el primer segundo a mis padres adoptivos ahí apoyándome y dándolo todo porque salir del bache. Lo único pues que yo me pensaba que me iba a comer el mundo y que yo era el más y aquí que todo el mundo tenía que pagar por ello. Y empecé a delinquir, a tener peleas por la calle, a robar a todo el mundo, no me importaba la vida de nadie. Estarías enfadadísimo con el mundo. Con el mundo, claro. Y yo lo achacaba a mi familia, a todos los problemas que no eran míos, que era de la gente. No era capaz yo de reconocer que... Claro, que eras tú, que era yo claro. el que había cometido ese error. Claro. Y bueno, y a día de hoy pues acaba en prisión con 18 años, donde yo seguía contemplando el consumo dentro de prisión. Yo seguía el consumo dentro de prisión y engañando a todo el mundo. Claro. Y bueno, y tras varias oportunidades que me han dado, pues... Y el más chulo del barrio eras, ¿no? Como bueno, siempre. no chulo, sino el más tonto, porque El más al final... tonto. Ya, no digo más chulo después de del todo tiro para adelante. Entre comillas. Claro. Al final eres el más tonto porque... Sí, sin duda. Yo pienso que... Está claro. No tengo nada, porque al final me han dado todas las facilidades del mundo mis padres y no las he sabido aprovechar. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Claro, hasta la fecha. Y pues bueno, y acabé en Salamanca y encontré a esta familia que es el equipo técnico del módulo 9. Esta familia, ¿has visto, Vamos, Marta? De la UTE, que ha volcado todo su Y a tiempo. tus compañeros, me y a mis imagino. compañeros, Claro. claro. Pero al fin y al cabo, pues Sí. llevo más con el equipo técnico que con mis compañeros. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años ¿Y cuánto te queda? y me quedan 3 años y poco. Y de una condena de 19 años y 6 meses. Y bueno, y encontré también por robo. Años. Sí, por robos con fuerza y robos con violencia, con violencia e intimidación y atentados. Y bueno, Sí, que te crees que nunca te va a pasar nada, que para adelante, que venga, siempre que te crees el que más. Y al final eres un fantasma. el más chulo del barrio. Al final Porque- eres un fantasma, efectivamente. Y realmente tú cuando estás en el consumo te piensas que Ya. eres el más y al final El no todo. eres No eres el nada. más bobo. Ya. Sí, lo que Eso tú es. decías. Eres el más Y bobo este está amazado, ¿eh? Este va al Sí, porque no gimnasio. controlas. Sí, bueno, Tú no le ves los brazos, pero menudo el brazaco. Luego se los toco, luego se los toco. y acabé acabé en la UTE y me han ofrecido muchas Qué guay. facilidades. Sí. Y tu que- familia adoptiva sigue ahí, ¿no? y facilidades también, claro. Y oportunidades. Y oportunidades oportunidades. para Que ya- salir de este mundo Que ahora ya estás en posición de aceptar y de... ¿no? y de... cambiar, porque al fin y al cabo has perdido que toda cambiar. tu vida y toda Claro. tu y toda tu juventud encerrado.
Pero todo el mundo necesitamos esas oportunidades, Felipe, no creas que no, ¿eh? Sí, claro. Todo el mundo necesitamos. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores y todos tenemos algo que nos limita, ¿eh? Y al final yo he sido en mi vida muy pesimista. Y gracias a mi padre, pues, que es tan optimista, pues siempre veo de lo malo algo positivo. Y entonces, pues a día de hoy, puedo decir que para mí mi referente va a ser mi padre David. Claro. Y vamos, igual, mandamos un abrazo enorme aquí a tus para ellos, padres, para mi hermana. bueno. ¿Y tu padre biológico vive? Mi padre biológico vive, sí, pero no tenemos ningún tipo de relación, no y tenemos. tampoco tenemos... Tampoco es necesario. Tampoco hace necesario. falta. Bueno, pues... Ya. Y bueno, y gracias a Bueno, ellos, pues les mandáis el programa que lo escuchen, verás Claro. que les va a gustar. Claro, Agus, se nos va el tiempo. Se nos va el Madre mía. tiempo. Sí. Marta, algo rápido, que ya que estás aquí. A ver, No yo... de Dios, ¿eh? Eso, la de Dios no. Yo simplemente felicitar a mis chicos, que me parecen súper valientes qué bonito. por cómo cuentan sus historias desde el corazón, y que para mí mi labor como trabajador social en el ámbito penitenciario pues es una pasada. Porque al final no sirve juzgar a la gente, sino que hay que escuchar. Y tampoco hay que etiquetar, sino que hay que acompañar. Ya. Acompañar en estos procesos de cambio, que a mí me parece que de esta vida se puede salir y que, como ya bien hemos dicho, todo el mundo cometemos algún error, y estos chicos yo creo que se merecen una oportunidad, no. Por Mogollón, supuesto. y creo Claro que que, sí, vamos, claro que que lo van a conseguir. Solo de el salir de este mundo. Solo el esfuerzo y el esfuerzo. empeño. Sí, ya. eso Es suficiente. Sí. Bueno, oye, que nos han dicho a nosotros que hay algún rapero por aquí, ¿o qué? pues sí, yo llevo mucho... ¿Te atreves? Sí. Pero casi lo dejamos justo al final en la despedida total. No, Danos- hacemos ya, si quieres... nos o dejas- todo seguidito, venga. Eso, es todo seguido, ¿no? Venga, vamos allá. Venga, Belén, pues escúchame, que este es nuestro final de temporada, Sí, corazón. es verdad, es Pero verdad. ya hemos dicho que vamos a volver si la universidad quiere, si Radio Sal quiere, volvemos. Y nos hemos despedido a lo grande, ¿eh? Y nos hemos despedido a lo grande. Con esta gente maravillosa que tenemos Qué aquí hoy en bonito. el estudio, sí. Pero yo creo que un final de temporada, hoy yo creo que vamos a prescindir del correo y eso ya, y del, bueno, Sí, porque no el nos YouTube, escriben, total. pero en YouTube sí, ¿no? Para que nos sigan en Venga, YouTube. en YouTube sí, el En YouTube sí. @ todo incluido podcast. Ahí tenemos todos los programas, todos los de esta temporada y la temporada anterior. Eso es. Y yo creo que, perdona, que Nada. mejor final que Felipe nos acabe haciendo un rap, ¿no? Sería un final de temporada glorioso, ¿o no? Hombre, por supuesto. Pues venga, Felipe, dale. Vale, pues os voy a contar sobre mi historia y cómo fue mi vida y lo que lo hice en un rap. Y así empieza. Venga. Recuerdo aquel momento, cuando era yo pequeño, nací por el 91 en Miranda de Ebro, pero por causas familiares acabé en un centro. Tenía 7 años, no llegaba a comprenderlo, porque esto me pasaba si yo era un niño bueno. Problemas en mi casa con mis padres siempre hubieron, por culpa de sustancias nocivas para su cuerpo, y a lo largo de ese tiempo este crío fue creciendo. Tenía ya 11 tacos cuando vi la luz de nuevo. Encontré a una familia, se acabó el sufrimiento, me acogieron como a nadie, bocanada de aire fresco, adquiriendo el respeto y, como no, los sentimientos. 24 de diciembre, Nochebuena, no lo creo. Vacaciones en invierno de camino al cementerio. Situaciones muy difíciles que llegan al pecho. Hay que echarle cojones a esta vida, por supuesto. Rendirse no es la forma ni tampoco es el momento. Ya tengo 35 y todavía queda tiempo para cambiar mis hábitos y poner fin a esto. Esto solo es el inicio, me desgastaré por dentro. Ole. Ole. Madre mía, qué barbaridad. Pues así acabamos, Belén. Vaya final de temporada chulo, ¿eh? Sí, sí, mucho, mucho. Gracias. Gracias a ti, muchísimas corazón. Gracias, gracias a Venga, todos. adelante Adiós siempre. a nuestros oyentes. Gracias, gracias. Diversidad que inspira. Inclusión que transforma. Historias reales. Voces que construyen. Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades. Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas. Esto es Todo Incluido. Donde las diferencias nos unen. Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez. E que a sorte só queira estar ao teu lado, que a dor não me assombre, nem me cause desespero. Peça a